Desde su lanzamiento en 2001, Ableton Live se ha vuelto uno de los programas más utilizados para la producción de música electrónica y presentaciones de este en vivo. Pero, ¿cuál es la historia detrás de este conocido software? Hoy la veremos. Nuestra historia empieza en los años 90, en Múnich. Alemania acababa de reunificarse y dejaba de ser la tierra donde caía el telón de acero y el mundo se dividía en dos. Nos encontramos con un joven Robert Henke, quien todavía cursaba la secundaria. Este se dirigía a visitar a su amigo Wieland y ver algunos sintetizadores. Su amigo trabajaba vendiendo instrumentos electrónicos en la sucursal de Múnich del legendario Synthesizer Studio Bonn. Aquel lugar había llegado a convertirse en un punto de encuentro entre los músicos electrónicos de toda la ciudad. Entre cables, teclas y sintetizadores, Robert conoció a Gerhard Piles, pues Wieland era amigo de ambos. Al inicio se detestaban, eran diametralmente distintos y a simple vista totalmente opuestos. Robert era un punk gótico, de ese tipo de personas que aparentan estar totalmente perdidas, mientras que Gerhard era del tipo más elegante y de comportamiento más estable, exactamente el tipo de personas que Robert detestaba en la escuela. Realmente su inicio no fue muy amistoso, sin embargo, esto dejaría de ser relevante, pues aquel tipo estirado y aquel punk gótico no se verían el rostro durante un buen tiempo, dado que Gerhard se mudaría a Holanda y Robert a Berlín. Tiempo después, culminada la secundaria, Gerhard se mudó a Berlín para estudiar ciencias en computación en la Universidad Técnica de Berlín. Este se encontraba sentado escuchando la conferencia introductoria. El profesor se encontraba preguntando a diferentes alumnos cuando escuchó una voz familiar detrás de él. ¿De quién es esta voz? Un vago recuerdo de alguien desagradable empezó a volverse cada vez más fuerte. «No, es Robert, está aquí», pensó Gerhard. En ese momento Robert también se había percatado de que Gerhard estaba allí. Ambos salieron disparados corriendo por el auditorio hasta llegar a la salida y dijeron a la vez: «¿Qué diablos estás haciendo aquí?». Estaban en un punto muerto. Y en palabras de Robert, lo siguiente que tienes que hacer es tomarte un café para discutir ese problema. Y aquel fue el comienzo de una maravillosa amistad. Berlín se encontraba recién unificado. Más de un tercio de los edificios del lado oriental se encontraban abandonados. El aire de posguerra decadente e industrial estaba a flor de piel y era un lugar perfecto para el florecimiento de una nueva cultura venida desde el otro lado del Atlántico. Desde un lugar que en antaño exhalaba progreso y grandes fábricas alimentaban su economía, pero ahora la decadencia postindustrial lo envolvía todo, al igual que en el Berlín oriental, Detroit. La cultura techno había encontrado una nueva tierra llena de herrumbre, máquinas viejas y miles de edificios abandonados en el corazón de Europa. Un lugar perfecto para una escena alternativa nacida en similares condiciones. El verano ocupa nos hizo esperar, y el nacimiento de la escena techno de Berlín y el estilo de vida rave tampoco. Los clubes se alzaban en antiguos edificios abandonados, que en antaño se habían librado fuertes combates y hace menos de una década te podían disparar sin preguntar, pues era una zona sumamente controlada y peligrosa. El tiempo en la universidad poco a poco había dejado de lado sus diferencias. Además, la escena musical seguía siendo pequeña, así que no era raro que se encontrasen fuera de la jornada de estudio. Pero había un lugar en especial que los había acercado más. La universidad estaba dotada de un estudio de música electrónica, principalmente destinado para el estudio de la música académica, pero Robert y Gerhard no eran de ese estilo. Ellos venían de esta escena que se alzaba en los clubes improvisados en el Berlín oriental, por lo que cuando utilizaban el estudio no era raro escuchar techno o acid en este. Las horas pasaban allí volando. Entre la experimentación y el diseño sonoro, ellos habían descubierto que no solo se divertían trabajando juntos, sino que se complementaban. Sus personalidades tan opuestas, pero en esencia similares, los hacían un gran equipo. Robert solía ser abundante y expresivo, pero sin un rumbo definido. Un rumbo que Gerhard solía tener siempre en claro, pero sin una esencia clara. Al unir estos dos polos, la música fluía por sí sola y ni había necesidad de comunicarse al estar tocando, porque sus instrumentos hablaban por ellos. Con el tiempo la escena se fue consolidando, pues era habitual encontrar las mismas caras en los clubs. Esto desembocó en la creación de un sello discográfico, el Chain Reaction, el cual envolvía a la mayoría de artistas de esa época.
Naturalmente, esto también incluyó a Robert y Gerhard, quienes habían formado su banda experimental de dub techno llamada Monolake. Pero de la misma manera que se consolidaba la escena, también se hacía cada vez más claro las limitaciones que suponían los equipos de la época. Aunque esto no suponía un impedimento muy grande para Robert y Gerhard, puesto que ellos con sus conocimientos en programación habían desarrollado en Mac pequeños programas que les facilitaban su labor. No era raro ver en las presentaciones que eran los únicos dementes con una laptop en su escenario. En algunos casos, creaban estos programas con la única intención de utilizarlos en una única presentación. El tiempo pasaba y el proyecto seguía avanzando. Robert y Gerhard no se imaginaban que se acercaba un punto de inflexión que cambiaría sus vidas. En este flujo de gente que pasaba por este pequeño cuello de botella, que era la escena techno de Berlín, ellos habían conocido a Bernd Roggendorf, un ingeniero de software y músico entusiasta de un carácter sumamente optimista, que se había interesado mucho en el proyecto, principalmente con los softwares que utilizaban, pues él conocía del tema. Él los había alentado a consolidar sus pequeños programas y lanzar un programa de audio completo. Robert y Gerhard se encontraban reacios a la idea. «Hagámoslo, podemos hacerlo, no es tan difícil, es posible», les había dicho Bernd. «Dirijamos un negocio, gente mucho más estúpida que nosotros lo hace, podemos hacerlo». Y al final, el carácter optimista de Bernd de alguna manera logró convencerlos. Estaba decidido y puesta las manos a la obra. Bernd se había unido al equipo y el desarrollo había comenzado. Poco a poco el software se fue consolidando y lo que conocemos como Ableton iba tomando forma. Iba a ser totalmente diferente a los demás software, pues su funcionamiento estaba basado en los programas que utilizaban Robert y Gerhard en sus presentaciones. No era un programa para grabar y editar audio, era un programa para romper las limitaciones e impulsar las capacidades del músico electrónico. El proyecto avanzaba y los prototipos eran bien acogidos dentro de la comunidad tecno berlinesa. La pequeña empresa sobrevivía. Era el año 2001 y se encontraban en Anaheim, en California. El momento había llegado. Se habían lanzado al NAMM. Robert y Gerhard se encontraban en la feria más importante de productos relacionados con la música. Los espacios principales naturalmente lo ocupaban las grandes como Roland o Steinberg. Ellos se encontraban en una esquina que era reservada para los nuevos freaks de la industria. Un lugar cómodo y tranquilo, lejos del flujo principal de personas. En un momento había llegado un sujeto que vestía un traje negro y tenía un cabello largo y un poco grisáceo. Se veía como los típicos productores que iban allí. Este era seguido por alrededor de unos 10 chicos en sus tempranos 20 años. Estos se veían como el compositor cliché de Hollywood. Realmente era una escena muy cliché. En un acento alemán, este le empezó a hacer preguntas muy concretas acerca del producto. No se las había puesto fácil. Nos hacía varias preguntas muy inteligentes. Luego, como es común en estas ferias, Robert le había pedido su tarjeta para tomar su información y luego enviarle más información respecto al producto. En la tarjeta estaba escrito el nombre Hans Zimmer. Luego, él se fue junto con la decena de chicos que le seguían. Media hora después aparecieron varias personas que le dijeron a Robert: Hans nos había dicho que tenías algo interesante que mostrarnos aquí. Según palabras de Robert, probablemente Hans Zimmer fue el primero en entender Ableton Live, pues este era muy diferente a sus contemporáneos. Ableton Live 1 se lanzó el 30 de octubre de 2001 y tuvo un gran éxito e impacto dentro de la industria, especialmente dentro del género de la música electrónica. Y bueno, esa fue la historia detrás del desarrollo y el lanzamiento de Ableton Live. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, se despide Deux.